Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano y a quienes nos ven por diferentes plataformas y operadores en el resto del país y, por supuesto, quienes nos ven en el mundo online. Esta tarde vamos a hablar de algo importante, de algo que está en boga en el mundo y es la inteligencia artificial. Pero, como estamos en Consultorio Jurídico, un programa que tiene 20 años de estar dándole consejos legales a los televidentes, a los ciudadanos, vamos a hablar de las leyes de la inteligencia artificial. Para ello hemos invitado a un abogado experto en derecho público, el doctor Rachid Nader. Doctor Nader, bienvenido a Consultorio Jurídico. Buenas tardes, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Nos agrada mucho tenerlo a usted aquí, además sabiendo de su experticia, de su conocimiento en derecho público. Y vamos al grano de una vez porque yo voy a hacerle algunas preguntas, pero vamos a empezar con preguntas de nuestros televidentes. Los televidentes hacemos unas promociones antes de grabar este programa y los televidentes nos envían preguntas como ya les he contado. Dice un señor que se llama Manuel Manrique, dice: buenas tardes, mi nombre es Manuel Manrique del barrio Bastidas de Santa Marta. Escribe él. Por favor, pregúntenle al abogado y díganle que me diga cuáles son las leyes que rigen en Colombia para la inteligencia artificial. Bueno, actualmente no existe una normatividad que reglamente el tema de la inteligencia artificial en Colombia. No hay una ley que lo reglamente. Lo que hay son lo que llamamos nosotros en derecho normas de derecho blando que se encuadran en declaraciones de organismos multilaterales de carácter internacional donde han resaltado principios que deben regir la inteligencia artificial. Y una reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, la sentencia 3T323 del año 2024, que abordó la temática de un juez de Cartagena que utilizó el ChatGPT para construir un fallo respecto de un menor que pretendía el acceso a unos servicios de salud, y la Corte trazó unos parámetros que esboza en la sentencia en torno a los principios que deben regir la inteligencia artificial, como la responsabilidad, la transparencia, la imparcialidad, y al final lo que dice la Corte es que la inteligencia artificial no puede sustituir al juez, porque el juez, como juez natural, es un principio fundamental del debido proceso que enmarca los procesos judiciales en Colombia. Bueno, a propósito de este caso que fue muy sonoro, ¿hubo una sanción para ese juez? En ese caso específicamente, lo que se llama la atención a la Corte es que la inteligencia artificial no puede entrar a sustituir al juez, sino que dentro del marco de sus competencias, si bien es cierto, puede ser usada, no debe entrar a suplantar la función jurisdiccional que corresponde a las personas revestidas de autoridad como son los funcionarios judiciales. Bueno, porque además está rompiendo pues con las bases que usted plantea, los principios, sobre todo el de transparencia, porque es como una especie de truco, ¿no? No se justifica en una sentencia judicial que se use un argumento de ese tipo. A ver, apelando a la inteligencia artificial. Debe provenir de las leyes mismas, de la jurisprudencia dada por el Estado, por la justicia colombiana, ¿no? Es que la inteligencia artificial, Humberto, funciona de la siguiente manera, a grosso modo. Hay un input, que es una base de datos, y hay un modelo de razonamiento compuesto por algoritmos. Son dos bloques. Este input, que son en el caso del derecho es el marco jurídico, digamos, entra a interactuar con estos algoritmos que se le aplican, dictados por seres humanos, programadores seres humanos, a partir de reglas que el mismo ser humano le da, y es lo que nos produce los documentos que podemos nosotros evidenciar en los diferentes chatbots y aplicaciones de inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial no es nueva en el mundo. En la medicina los médicos la utilizan mucho para hacer pronósticos médicos. En diferentes áreas de las ciencias exactas, por ejemplo, ya los contadores están prácticamente siendo reemplazados, los que declaran renta, por la inteligencia artificial. Esta nueva inmersión de la inteligencia artificial en el derecho lo que nos obliga no es a detenerla, sino a reglamentarla de forma tal que su implementación no implique vulneración de derechos fundamentales de las personas que van a ser usuarios de la misma o que van a ser receptores de la misma. Bueno, ni más faltaba detenerla porque además ha sido de un gran avance para la ciencia, como usted bien anota, pero en el caso de la justicia da lugar a varias discusiones, varios análisis, porque plantearlo como el mecanismo para dictar una sentencia da lugar a que sean los algoritmos quienes lo dicten y no la elucubración del juez mismo. Pero son algoritmos que son confeccionados por seres humanos, por
personas que los fundamentan bajo una reglamentación y una vigilancia. Por ejemplo, en China los accidentes de tránsito son dirimidos por inteligencia artificial. En Estonia, por ejemplo, el tema de conflictos menores son dirimidos por inteligencia artificial. Incluso aquí en Colombia, la Corte Constitucional colombiana, para escoger las tutelas que va a revisar producto de sentencia, utiliza un software de inteligencia artificial que es Pretoria, con unos cánones y unos algoritmos que, dependiendo de ciertas frases, ciertas tesis, ciertas, digamos, características claro, le permiten decir, esta sentencia tiene que ser escogida. Bueno, sí, además le da mayor celeridad a la justicia, ¿no? Sí. Sin duda, este tema pues es amplio, extenso e importante. Otra persona, una señora que se llama María Elena Ruiz, nos escribe, dice, por favor, díganme si hay jurisprudencia sobre inteligencia artificial en el país. Es la que acabamos de mencionar, la sentencia 323 de 2024 de la Corte Constitucional, que aborda el tema, traza unos principios básicos que deben referirse a su implementación y que por supuesto también anota que actualmente en el Congreso de la República existen varias iniciativas legislativas que pretenden ser convertidas en ley que reglamenten la materia. Sin embargo, ya hay unos documentos jurídicos que son normas de derecho blando, un documento COMPES, por ejemplo, que refiere al tema de inteligencia artificial. La pandemia obligó a la virtualidad de la justicia y eso también nos llevó a que se implementara mucho el tema del Big Data y todo esto, por supuesto, hace parte de una actividad mucho más eficiente. Muy bien. Bueno, doña María Elena, respondida a su inquietud, seguro que nos está viendo muy a la expectativa de lo que diga el doctor Nader. Gracias por este programa tan interesante, nos dice otro televidente. ¿Un juez puede fallar con base en la inteligencia artificial? Pregunta, un poco relacionado con lo que hemos hablado. Le escribo desde Barranquilla la Bella, Pedro Sánchez, los felicito. Gracias, don Pedro. Sí, enseguida el doctor Nader pues responderá. Ya hizo una anotación a propósito de la primera pregunta, pero esta es más puntual. ¿Un juez puede fallar con base en la inteligencia artificial? Pregunta. Un juez puede utilizar, cualquier operador jurídico, cualquier abogado puede utilizar la inteligencia artificial para construir documentos, sin que eso lo soslaye la responsabilidad respecto del mismo. No puede decir, no, es que esto lo elaboró ChatGPT o esto lo elaboró Gemini, que es el ChatGPT de Google, o ahora que Apple anunció que va a sacar un nuevo iPhone 16 con inteligencia artificial incorporada. Eso no lo soslaya la responsabilidad. En los documentos públicos generalmente hay 3 anotaciones abajo, Humberto, que son importantes referir. Proyectó, revisó, aprobó. La inteligencia artificial ayuda a lo que corresponde con el componente de proyectó. Claro. Pero la revisión sigue siendo el ser humano, que es el que tiene Perfecto. que entrar a evaluar el documento. Digamos, para hablar en términos de lo que hacemos nosotros, de lo que trabajamos, por ejemplo, documentos, discursos, la inteligencia artificial es un documento castigo al que se le incorpora información más humana, más caliente, porque probablemente los algoritmos que tienen que ver con el tema no tienen suficiente ilustración para alimentarlos. Supongamos, un discurso que tiene que ver con la inauguración de un colegio que lleva el nombre de un maestro que ha sido histórico, pero la inteligencia artificial no tiene detalles humanos de ese maestro. Se necesita la mano humana para que entre ahí. Eso pasa, lo mismo puede pasar con las sentencias judiciales. Dependiendo de cómo se confeccione el output y el modelo de razonamiento. El output es la base de datos. La base de datos está confeccionada, en el caso del derecho, por todas las fuentes formales del derecho existente, la jurisprudencia, la doctrina, la normatividad, y de la manera como eso se confeccione y la forma como los algoritmos se viertan y se entren a elaborar para sustraer la información de ahí y producir conocimiento, porque eso es lo que está haciendo ya la inteligencia artificial, ya no solamente clasifica datos, sino que también produce conocimiento, te va a determinar qué tan veraz y qué tan pertinente sea la información. Yo lo que creo es que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, Humberto. Esto es algo que se va a venir dando. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los seres humanos, pero los profesionales que manejen la inteligencia artificial sí van a reemplazar a aquellos que no la manejen. Muy bien. Importante ponerse al día. Totalmente. Como con los WhatsApp, como con los computadores. En fin, bueno, los WhatsApp han sido más cercanos a la gente, pero digamos, mucha gente se queda, nosotros que no somos nativos son, digamos, quienes tienen ahora 20 años, 23 años, nosotros somos migrantes, para hablar en los términos específicos,
Y los nativos pues nacen con eso porque desde muy temprana edad en el colegio les están ilustrando. Pero hay que ponerse al día, ¿no? Ya el mismo WhatsApp tiene una inteligencia artificial incorporada. Así es. Si ustedes lo actualizaron hace 2 o 3 meses, Sí. tiene una inteligencia que es Meta, donde usted le puede formular preguntas y él le produce Y conocimiento. contesta en varios idiomas. Totalmente. Bueno, además está lo de la voz, ¿no? Las Que voces. la transcripción de audiencias, que antes era una labor totalmente manual, ya la inteligencia artificial lo hace, digamos, diferenciando quiénes son los que hablan, qué es lo que dicen, con la estructura de una acta de audiencia. Todo eso, por supuesto, el profesional que lo maneje va a ser mucho más eficiente que aquel que no lo maneje. Sí, bueno, pero además eso es cierto, ¿no? Lo de la voz para las audiencias. Usted habla de su óptica de abogado. Pero yo pregunto también por qué ya la inteligencia artificial logra poner voces o usar voces originales para poner en boca de personas, de ciudadanos, cosas que no ha dicho. Sí, Y también se usa... reemplaza presentadores sí, y todo eso, que es lo sí. que uno ha visto, que hay presentadores que son confeccionados por inteligencia artificial. Bueno, le aseguro que este programa es con seres humanos. Aquí también. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Consultorio Jurídico, pero antes los invitamos a leer este libro, Los 100 del Centenario. Es un libro escrito por Javier Castel, quien fue jugador del Junior, fue técnico del Junior y ahora uno de los comentaristas más empoderados del país, comentarista de fútbol. Este es un libro que trae fotos, artículos breves, pero además muy bien acronicados sobre quienes él considera que han sido los mejores jugadores del Junior en estos 100 años. Remodela tu casa como siempre lo has soñado. Con el programa de mejoramiento de vivienda saludable, la Alcaldía de Barranquilla transforma tu casa de la puerta para adentro. Nuevos pisos, nuevo baño, paredes, cocina y por primera vez, nuevas instalaciones eléctricas para más seguridad. Además, una nevera nueva y ahorradora de energía. Entérate más sobre los beneficios de mejoramiento de vivienda en www.barranquilla.gov.co. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Ya están abiertas las inscripciones del 2025-01 para estudiantes nuevos, transferencia externa y reingreso. Ven y explora tus capacidades e impulsa el progreso en la Universidad Autónoma del Caribe. Para más información, contáctanos al 324-333-6481. Matricúlate ya y grita "Yo soy Uniautónoma". Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Este es uno de los mejores restaurantes de comida árabe que vas a encontrar en Bogotá. Rat Arabia. Ofrecen entradas deliciosas, bebidas, variedad de platos para cualquier gusto. Mis favoritos, el mixto árabe. Rat Arabian están ubicados en Bogotá, en La Macarena. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Regresamos a Consultorio Jurídico y hoy sobre la inteligencia artificial. A propósito de la inteligencia artificial, Vanessa Calderón, la bella Vanessa Calderón y sus 2 minutos. Buenas tardes. El tema de hoy está muy interesante. Como saben, la inteligencia artificial es lo último en Guaracha. Ahora ya la gente no da un paso sin la bendita inteligencia artificial.
¿Qué vamos a hacer cuando la inteligencia artificial supere todas las predicciones hechas y maneje el mundo y las profesiones y oficios no sean ejercidas por personas sino por robots? Ojo que la realidad supera la ficción. Los estudios, los análisis, los discursos y hasta las bellas cartas de amor o mensajes de WhatsApp los escribe la inteligencia artificial. Qué bien por el desarrollo de la tecnología, qué bien por el progreso, pero oigan, el cerebro del ser humano no puede ni debe ser reemplazado así como así, y mucho menos los sentimientos. La IA, como se le denomina por sus iniciales a la inteligencia artificial, ha llegado para quedarse con tal fuerza y con pasos tan agigantados que todavía no logramos sobreponernos. Pero ese no es el único riesgo que enfrentamos en este siglo XXI. Tampoco es un mal menor. El asunto va más allá y es de leyes. Como la situación es tan novedosa, nuestros legisladores no han alcanzado a referirse con amplitud e interés a la inteligencia artificial. Por eso varios televidentes nos escriben para preguntarnos sobre las leyes colombianas que rigen la inteligencia artificial. Pues queridos amigos, les advierto, hay muy pocas normas relacionadas con la inteligencia artificial en el país. Solo en 2019, hace 5 años, el gobierno adoptó una política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial. Pero cada día se presentan nuevos casos de copia o de uso indebido. Recuerden, por ejemplo, en Estados Unidos un abogado fue sancionado por utilizar la inteligencia artificial para plantear alegatos en un tribunal. Pues resulta que el abogado de la contraparte se dio cuenta que algo no cuadraba y lo denunció. Entonces un tribunal de la Florida lo sancionó porque no había ejercido la debida diligencia razonable requerida, ya que algunos precedentes que invocaba eran completamente inventados. Eso es solo para poner un ejemplo. Aquí el Senado estudia un proyecto de ley mediante el cual se establece el uso responsable de la inteligencia artificial dentro de los principios éticos y legales que garanticen seguridad, transparencia, igualdad y equidad para sus usuarios. Les aconsejo usen la IA con rigor. Acuérdense que el ser humano está por encima de todo. Recuerda escribirnos sus inquietudes a nuestras redes. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Vanessa, por esos apuntes, por esas anotaciones. Doctor Nader, en varios países, nos manda una pregunta un ciudadano, pero no se identifica. En varios países se dice que la llamada inteligencia artificial puede ser causante de violación de los derechos humanos. A ver, si no se estructura en debida forma la implementación de la inteligencia artificial en los diferentes sectores de la sociedad, sí puede llegar a eso, sobre todo con el tema de la privacidad. Hay países donde la vigilancia del Estado sobre los ciudadanos es prácticamente que totalitaria. Los ciudadanos no tienen ningún tipo de derecho a la intimidad. Eso ya lo entra a determinar la decisión política del régimen del país en el cual nos encontramos. Si estamos en un país democrático, por supuesto que esa implementación de la inteligencia artificial tiene que ser respetuosa de los derechos humanos. En China, por ejemplo, ya hay identificación facial. Totalmente. En las calles. Y el gobierno chino controla toda la órbita del ser humano, incluso su familia. Entonces, pero eso desde hace muchos años. Sí. La inteligencia artificial entra a reforzar aún más ese control del Estado sobre Es una línea que viene desde Mao. Sí, el control absoluto del Estado. Y también... ¿Y el control de natalidad? De natalidad. Bueno, obviamente, y es un país de muchos habitantes, y entonces eso dio lugar al control de natalidad. Pero, por ejemplo, en Rusia, donde el régimen estalinista estableció que el Estado estaba por encima de la familia, es también un control, solo que no estaban todas estas posibilidades de inteligencia artificial. Se habla de la madre Rusia y del padrecito Stalin, para establecer como un símbolo más importante que la familia misma. Bueno, y a propósito de lo que usted anota, sobre el control del Estado. Sí, totalmente. La inteligencia artificial, por supuesto que va a permitir una mayor eficiencia en las diferentes actividades humanas, y si se la utilizan como una especie de control político o de control de la oposición, por supuesto que va a ser más eficiente, pero esa no es la idea. Pero el hecho de que pueda ser utilizada para actividades no adecuadas, no democráticas, no significa que no la debamos implementar. Sí tenemos que implementarla, pero por el bien de la comunidad. Es como los antibióticos. Los antibióticos son adecuados para tratar cierto tipo de patologías. Lo mismo lo que está pasando con la droga esta que consumen en los Estados Unidos y que ya dejó de ser un analgésico para convertirse en una sustancia adictiva. Pero no por eso no significa que sea adecuada para tratar ciertos padecimientos de los seres humanos. La morfina, la heroína, en fin. Bueno, pero además tendríamos que hablar del gran hermano, ¿no? Que es el gran vigilante. Owens se adelantó con la novela 1984 y la escribió a principios de los 70 tal vez,
y era un asunto de ficción, que pues ya no es tan de ficción porque lo estamos viendo ahora. Sí, exacto. Pero independientemente del control estatal, Humberto, creo que el país, Colombia, tiene que caminar en el sentido de promover la implementación de la inteligencia artificial, y esto no solamente en el derecho, en la educación. Yo creo que ya los currículos de los colegios tienen que entrar a reformularse, las competencias ciudadanas deben ser distintas, las competencias profesionales tienen que ser diferentes, van a haber unas nuevas profesiones, hay profesiones que van a tender a desaparecer, y lo que debemos tratar es de acomodarnos a esa nueva realidad y a esos nuevos avances, que es lo que al final nos va a permitir desarrollarnos como sociedad. Vamos a irnos a una pausa, pero antes le voy a preguntar, ¿usted vio la película de Truman Show? Sí. Que The Truman Show es el gran hermano creando una especie de telenovela mundial de la vigilancia permanente sobre la vida de un ser humano. Es también el uso de la inteligencia artificial, porque la vigilancia y además todos unos guiones que elaboraban para desarrollar la vida de Truman. Artificial. Sí. Vamos a irnos a otra pausa comercial, pero antes los invitamos a leer este libro, Las tribus del arte, de Jaime Mejía Cuello, del joven escritor, abogado y poeta Jaime Mejía Cuello. Las tribus del arte. Remodela tu casa como siempre lo has soñado. Con el programa de mejoramiento de vivienda saludable, la Alcaldía de Barranquilla transforma tu casa de la puerta para adentro. Nuevos pisos, nuevo baño, paredes, cocina y por primera vez, nuevas instalaciones eléctricas para más seguridad. Además, una nevera nueva y ahorradora de energía. Entérate más sobre los beneficios de mejoramiento de vivienda en www.barranquilla.gov.co. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Ya están abiertas las inscripciones del 2025-01 para estudiantes nuevos, transferencia externa y reingreso. Ven y explora tus capacidades e impulsa el progreso en la Universidad Autónoma del Caribe. Para más información, contáctanos al 324-333-6481. Matricúlate ya y grita "Yo soy Uniautónoma". Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Este es uno de los mejores restaurantes de comida árabe que vas a encontrar en Bogotá, Rat Arabia. Ofrecen entradas deliciosas, bebidas, variedad de platos para cualquier gusto. Mis favoritos, el mixto árabe. Rat Arabian están ubicados en Bogotá, en La Macarena. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Regresamos a Consultorio Jurídico, ya en nuestro último segmento. Hablamos hoy sobre inteligencia artificial con el doctor Rachid Nader. Doctor Nader, nos escribe una persona desde Cartagena. Ya vamos a decir quién es. Dice, tengo muchas reservas, dice él, sobre la inteligencia artificial. Una de ellas es sobre la forma como puede vulnerar la propiedad intelectual. Mi pregunta es si hay normas que sancionen esa vulneración. Le escribo desde Cartagena, mi nombre es Rodolfo García. Don Rodolfo, gracias por su pregunta, muy bien escrita, muy puntual. Bueno, generalmente en los ChatGPT que hemos visto, los modelos de Bing, de Pilot, que es el de Microsoft, y el de Gemini, que es el de Google,
siempre los documentos que se producen tienen un nicho citacional. O sea, siempre hay una cita de dónde extraen la información. Y esa extracción de la información, por supuesto, que se deriva del output a partir del cual obtienen la fórmula algorítmica que se le aplica para producir el documento. La utilización de la inteligencia artificial no exime de responsabilidad a aquel que la va a implementar, que la va a utilizar, el amparo de los derechos de autor de aquel que ha sido el autor primario de la información que está siendo sujeta a implementación o inclusión dentro del texto producido por la inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, doctor Nade, porque el tiempo de televisión es limitado y ahí ni la inteligencia artificial nos salva en ese caso. Pero hay una última pregunta que quiero que nos responda, por favor. ¿Cómo se maneja la inteligencia artificial en el ámbito jurídico? En el ámbito jurídico hay un esquema algorítmico dentro del cual se establecen unas reglas o pasos a partir de los cuales se aplican a un universo de marco conceptual jurídico, normativo, jurisprudencial y doctrinal que dependiendo de la programación que así se le establezca, se genera una documentación al respecto. Hay otro componente de la inteligencia artificial, por ejemplo, que es el manejo del Big Data, de las grandes bases de datos. Ya el tema del dependiente judicial para el juzgado, ya eso se acabó, de la dependiente que iba juzgado por juzgado preguntando cuál era el estado del proceso, ya eso se maneja con software especializados, con triangulación de información, migración de información a tablas, gráficos, etcétera, que te permiten tener un control de los procesos judiciales. Y a partir de eso podemos decir que la implementación de la misma ha hecho mucho más eficiente los procesos en el marco del mundo jurídico y los abogados tenemos que acomodarnos a eso. Aquí el gran problema va a ser si queremos abogados programadores o queremos programadores abogados. Hacia allá va todo este concepto de la implementación de la inteligencia artificial, Humberto. Doctor Nader, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Consultorio Jurídico. No tenemos mucho tiempo, el tiempo es breve, pero además ha sido muy explícito y muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto.